Muy buenas tardes, amigos. Soy Nicolás Moraz y hoy les traigo una entrevista de enorme importancia para situarnos en la cambiante economía global y para defender nuestros bolsillos. He convocado a un colega con el que tenía ganas de hablar hace mucho tiempo, Gabriel González Florentino, economista venezolano, asesor, un prestigioso asesor de inversiones en bienes raíces, autor del curso El método Airbnb para la inversión en bienes raíces, en propiedades, en inmuebles, centrados en la renta turística a partir de esta plataforma tan popular, y dueño del canal El Economista Youtuber, que yo ya se los voy a recomendar desde ahora. Quien no siga El Economista Youtuber es realmente un canal de divulgación económica en un lenguaje llano, sencillo, didáctico, entretenido, y ya lo descubrirán ahora mismo con su protagonista, Gabriel, que desde ya le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación para conversar de todos los temas que ustedes quieren escuchar hoy. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a compartir con tu comunidad estos temas tan importantes y tan relevantes en este momento. Muy bien. Bueno, para comenzar, Gabriel, y estoy incorporando todas cuestiones que han sido solicitadas por el público en la encuesta que hice en las redes. El conflicto en Europa del Este, la guerra entre Rusia y Ucrania, y bueno, cómo esto ha dividido o ha partido políticamente al mundo. ¿Qué repercusiones demuestra ya en lo más sensible que hay para la masa de consumidores, que son los alimentos? La industria de los alimentos, ¿cuál es el impacto que tiene este conflicto y qué estaremos viendo en los próximos meses en torno al precio de la comida? Sí, bueno, y este es un tema muy, de verdad que yo sé que toca bastante a las personas, incluso a nosotros mismos. Uno lo ve va al supermercado, va a comprar alimentos y se nota realmente cómo eso está impactando en los precios desde hace tiempo, que es un tema interesante, porque lo de la guerra actualmente no es algo como que, bueno, surgió un tema, digamos, exógeno, de repente no se sabía que podía suceder y pum, y gracias a eso todo estaba muy bien antes y de repente ahora todo está mal o está más caro. Estamos hablando de que venía un tema inflacionario desde el tema, bueno, todo lo que vimos con la pandemia, todo lo demás, los precios de los alimentos ya venían aumentando. Entonces, esta situación actual lo que viene es a exacerbar la tendencia que ya estaba sucediendo anteriormente. Ahora, ¿y por qué? Y bueno, y uno de los grandes, digamos, los que está sufriendo más este tema en el caso de Europa, pero realmente esto tiene repercusiones en todo el mundo. ¿Qué sucede? En Rusia y Ucrania particularmente, o Ucrania se conocía como el granero de Europa, porque gran parte de las exportaciones de trigo y ese tipo digamos, de alimentos, que son como materias primas para también otros alimentos, venían específicamente de allí. ¿Qué pasa? Y yo he estado incluso viendo videos como ellos tratan de mantener la producción bueno, también el ganado, leche y otros tipos de productos, pero al final todo eso lo están dirigiendo para más bien el consumo pues, de los soldados, para poder sustentar la guerra, ¿no? Entonces, o sea, el comercio internacional se está viendo muy afectado en estos momentos cuando vemos el caso de Ucrania particularmente. Ahora, ¿qué también, o sea, qué otro efecto podemos ver de otro lado? El tema de Rusia, ya son otros tipos, digamos, de materias primas, pero como se está viendo interrumpido el comercio ya por un tema de guerra económica, que me causa bastante curiosidad cómo ese tema surgió recientemente, pero anteriormente, digamos, cuando se hablaba de guerra económica, yo recuerdo los economistas veían eso como, no, pero eso es una cosa ilusoria, eso es una fantasía, ¿qué es eso de guerra económica? Eso no funciona de tal forma, y ahora surge el tema de que efectivamente el comercio, las monedas se pueden utilizar y se están utilizando efectivamente como arma de guerra, pero ya de forma explícita y ya todo el mundo, digamos, lo puede ver. Entonces, como que recuerdo que estaba viendo un video de Juan Ramón Rayo en YouTube y él mencionó esto. Ya eso lo que hizo fue desenmascarar al sistema, el supuesto libre mercado y todo lo demás. Pues ahí se está viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, digamos, el impacto más directo es en el caso de Europa, no solo alimentos, sino otros tipos de materias primas, pero como son, digamos, vivimos en un mundo que está interconectado, al final los precios los determina el mercado internacional, así que el precio de los alimentos y ese tipo de materias primas se ven afectados en todo el mundo. Y por eso, de repente, ahora mismo no se está viendo el impacto tan directo, más allá
los combustibles, por ejemplo, pero en los alimentos se va a ir viendo cada vez más en los próximos meses, definitivamente. Dos comentarios para añadir a lo que dijiste. Uno es, hay que tomar en cuenta, como tú dices, que Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, las tierras más fértiles de Europa, las tierras negras de las llanuras ucranianas. Pero además, yo no lo sabía, y me enteré de hecho en tu canal, producen químicos que son fundamentales para la producción de papas y tubérculos en todo el mundo, lo cual ha golpeado Irlanda, ha golpeado a Colombia, ha golpeado a Argentina, ha golpeado a muchos países productores de tubérculos. Del mismo modo que Rusia es prácticamente que el primer productor de casi todos los agroquímicos, fertilizantes y buena parte de los plaguicidas del mundo. Entonces, incluso otros países productores de alimentos como Argentina, como México, como el propio Estados Unidos, no están ganando más de lo que pierden con todo esto. O sea, estamos perdiendo todos, en definitiva. Sí, definitivamente, que eso es algo que se menciona poco realmente, porque claro, de repente, justo lo que estaba mencionando anteriormente era el tema, digamos, de los alimentos directamente, pero eso tiene un proceso de producción detrás. Y ahí viene, sí, todo el tema de los agroquímicos, fertilizantes, y eso va a afectar efectivamente la industria de muchísimos países, productores también de alimentos, así que el efecto se multiplica muchísimo, definitivamente. Y Gabriel, tanto en tu canal como el mío abordamos, creo que no muchas otras personas hicieron eco de esto en el ámbito hispano, que Bill Gates viene sistemáticamente en los últimos años invirtiendo en tierra, hasta el punto que se ha convertido en el mayor terrateniente de Estados Unidos. ¿Tú qué ves? ¿Lo veía venir? Digamos, ¿es una estrategia? ¿En qué contexto? ¿Qué habrá sido lo que vio Gates desde tu punto de vista económico para comprar y comprar tierra y posicionarse tan bien para este momento tan complicado que enfrenta el mercado alimentario mundial? Bill Gates, cuando hicimos ese análisis en aquel momento, surgió esa noticia, de repente decían, oye, ¿qué estará haciendo Bill Gates? ¿Por qué lo hace? ¿Será que está previendo algo? Y de repente, justamente, claro, pasa esto y tremenda apuesta la que hizo, vamos a decir así, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, vemos tendencias que son ya de largo plazo. Por un lado, el mismo hecho de que crezca la población, eso, digamos, presiona sobre el precio de los alimentos. También el mismo hecho de la inflación, todos esos temas que venimos hablando, el tema de la impresión de dinero, el gasto de los estados, etcétera, etcétera, todo eso presiona sobre, porque claro, se deprecian las monedas, aumenta el precio de los alimentos, que es una cosa, digamos, lo más básico, lo fundamental del ser humano justamente son en los alimentos. Justamente ese precio aumenta, porque a veces dicen cifras de inflación de, no sé, 7% o lo que sea, pero cuando uno ve, claro, eso es porque es un índice, eso está, digamos, se puede decir que hasta está manipulado en un sentido porque alguien decide cómo se pondera cada elemento del índice, pero si uno ve la mayoría de la población que consume gran parte de su presupuesto pues, en alimentos, eso le va a impactar muchísimo más de repente lo que dice el supuesto índice de inflación. Pero ¿qué estamos viendo? Bill Gates hace esa apuesta a largo plazo, eso es como lo más fundamental. Por eso, y yo digo, mi activo favorito son los bienes raíces. Claro, están también las tierras desde un punto de vista, están y después eso lo podemos comentar también, digamos, las propiedades, que eso es para flujo de caja, etcétera. Pero uno ve, la tierra es limitada desde este punto de vista, obviamente. Entonces, claro, aumenta la población, pues cada vez las tierras se hacen más, digamos, escasas, por decirlo de alguna manera, y como tienen diferentes usos, en este caso, por ejemplo, el cultivo de alimentos, Bill Gates mencionó, que eso me llamó muchísimo la atención, que cuando le preguntaron directamente por qué hizo la inversión, como dije, de repente se desligó de su grupo de inversión diciendo que son ellos los que deciden, él no tiene nada que ver con eso, supuestamente, pero después metió el tema de biocombustibles, cultivos, etc. Entonces dice, ¿será que algo está él viendo por ese punto de vista? Entonces, y ve lo que estamos mencionando ahora también, el tema fertilizantes, tema los cultivos directamente, todo eso está impactando y claramente eso le va a beneficiar en ese sentido por lo que el impacto que está teniendo actualmente. Entonces, por eso hay muchas personas que abogan por justamente invertir pues en tierras, en propiedades. Eso es como lo fundamental, por debajo de todo el sistema que nos movemos efectivamente, y muchos inversionistas lo están haciendo también. O sea, si uno ve en qué invierten digamos, los inversionistas famosos, claro, ellos tendrán sus acciones, tendrán sus empresas, pero siempre uno ve que terminan invirtiendo en bienes raíces o en el caso de Bill Gates en tierras, que es como lo más fundamental. Y uno ve, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el gran subsidio que tiene digamos, el Estado estadounidense frente a la industria agrícola también, ellos siempre tratan de impulsar muchísimo eso y se pueden pues
apalancar en eso los que están invirtiendo justamente en ese sector. Y cuando uno ve lo que acabamos de mencionar del impacto que tiene sobre los precios la guerra actualmente, seguramente Bill Gates se está viendo beneficiado en ese sentido. Y fíjate cómo se ha revalidado la sabiduría popular, tanto en tu país natal como en mi país natal, que han sufrido el socialismo, la inflación sistemática, en ocasiones la escasez. La gente más humilde a veces ahorraba acumulando alimentos no perecederos y le salió bien. Y ahora que estamos viendo salvando las distancias, pero una argentinización o una venezolanización mundial de la inflación y demás, y de ciertas problemáticas, fíjate cómo hasta los más ricos terminan apuntando a los alimentos. Y me llama ahora te quiero preguntar, Gabriel. Sí, rápidamente, un comentario que leí en una revista y me resultó como muy curioso el hecho de las recomendaciones que estaban haciendo para la inflación. Está aumentando digamos, los precios de los alimentos y le hacían algunas recomendaciones a las personas que me resultaron muy curiosas y que van justamente en contra de esa sabiduría popular que tú estás mencionando y hasta del sentido común, ¿no? Por un lado decía, claro, esto de sustitutos, ¿no? Casi que háganse vegetarianos, dejen de comer carne, etcétera, que llama la atención, o sea, cómo van a decir ese tipo de cosas. Pero la que más me llamó la atención fue una que decía que en vez de comprar al por mayor, compraran como de a poco, ¿no? Yo dije, ¿y por qué harían ese tipo de recomendaciones? Y justamente, a ver, si uno espera que los precios suban a largo plazo, te conviene comprar mucho hoy, si son, por ejemplo, alimentos no perecederos, que es lo que estábamos comentando, y pues eso irlo consumiendo de ahí hacia el tiempo. Pero me resultó curioso y todavía no sé por qué, o sea, hasta ahora no he leído ninguna argumentación que tenga sentido respecto a eso, que decían lo contrario, de no compres al por mayor. ¿Por qué? No lo sé, pero me resultó muy curioso eso. Parecería enmarcarse en esta tendencia de querer ir hacia hábitos de consumo cada vez más restringidos, ¿no? Como esta austeridad forzosa que plantea el Foro Económico Mundial a través del Gran Reinicio. Tú has hablado de esto, pocos economistas han hablado explícitamente de esto. Me gustaría conocer cuál es tu perspectiva sobre lo que llaman el Gran Reinicio, que para muchos, desde el ámbito más del periodismo y del análisis político, nos remite a un socialismo corporativo, ¿no? A un nosotros tendremos todo y tú tendrás nada. Bueno, ¿qué opinas tú y cómo crees que se conecta con la crisis energética agudizada por completo que ocurre ahora a partir de las sanciones a Rusia y, bueno, que va a obligar a un encarecimiento, un empobrecimiento energético muy fuerte de Europa, lo que incluye su desindustrialización? Yo veo todo esto y veo festejar a Klaus Schwab, porque es al fin y al cabo lo que lleva defendiendo hace muchos años, desindustrializar, menos consumo, etc. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Sí, el hecho del gran inicio, yo sé que ha habido como mucha discusión y se ha hecho mucho ruido alrededor de este tema. Efectivamente, hay como que, o sea, para uno de repente enterarse bien qué está pasando, hay que meterse a profundidad, a ver cuáles son las intenciones detrás de todo eso, quiénes son los personajes que están detrás de todo eso, que justamente una de las cosas que comenté en mi video era justamente eso, que yo pensé, claro, el Foro Económico Mundial, o sea, alguien que no sabe asume que eso de repente es una organización hasta, no sé, pública, relacionada con la ONU o algo relacionado desde ese punto de vista, pero no es algo, digamos, privado, son simplemente, como tú dices, corporaciones y personajes incluso de la política, todo como que se empieza a entremezclar allí y resulta muy curioso que están como, digamos, fijando o planificando cosas, o entre comillas son solamente propuestas, pero influyen sobre efectivamente las políticas de los estados. Lo que sí veo es que mucho de eso, y de repente son ya tendencias que en el sistema como que va hacia allá. No necesariamente es que, por lo menos desde mi punto de vista, no es que necesariamente estén como tratando de imponer algo, sino que ya las cosas están funcionando así, son tendencias que ya están yendo hacia allá. Por ejemplo, en esto mismo de no tendrás nada y serás feliz, y uno lo ve, o sea, uno ve efectivamente en las empresas como van tomando ese tipo de medidas. Por ejemplo, vi una noticia reciente, no sé si fue de esta semana, decía que iPhone quiere pasar a un modelo de suscripción. Entonces, ¿qué significa eso? Justamente lo de no tendrás nada y serás feliz, justamente va hacia allá. Es decir, que uno tenga que, o sea, uno no sea, o sea, el individuo, ¿no? El consumidor no sea propietario, simplemente que pues las empresas sigan siendo propietarias de sus activos, el individuo simplemente se suscriba y tenga que pagarle pues recurrentemente a las empresas. Claro, para las empresas les conviene un montón, obviamente, porque simplemente ya tienen como esa renta permanente por parte de los consumidores y quita un poco el poder de decisión
del consumidor sobre lo que quiere consumir directamente. Entonces, eso llama bastante la atención, pero justamente uno lo que ve desde hace tiempo es en las diferentes empresas que se están tratando de mover hacia los modelos de suscripción en vez de venta directa de los productos. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo sería ese mundo? Creo que no sé, la persona que se dedicó en el departamento de marketing a hacer la publicidad para el Foro Económico Mundial de este tipo de cosas, como que se equivocó, o no sé si habrá sido sin querer o no, pero bueno, eso no gustó para nada porque ya refleja lo que estamos viendo actualmente. Como es que no serás propietario y serás feliz. Eso es bastante problemático en ese sentido. Y como dices tú, eso lo que hace es más poder hacia las corporaciones, básicamente. Como dices, socialismo corporativo. Al final, en teoría, nos alejamos de eso, libre mercado, etcétera, etcétera. Pero parece todo lo contrario, ¿no? Los oligopolios, los monopolios cada vez tienen más poder y esas son las tendencias que estamos viendo. Ahora, ¿cómo se une eso al tema climático? Eso también llama bastante la atención, porque claro, yo no me atrevería a dar, digamos, ningún juicio de por qué se está haciendo, cuál es la intención detrás, pero sí se ve el efecto directamente sobre todo esto. Y parece algo como, o sea, ¿será que no lo sabían? Lo dudo. O sea, no puede ser que no tenían idea de las consecuencias que eso podría causar, porque la crisis energética, ¿qué fue lo que sucedió? Efectivamente, todo el hecho de, incluso ahora, y eso lo quiero mencionar en un momento con el trato que está haciendo Estados Unidos con Europa, se ve súper reflejado como esa, aparente contradicción o paradoja allí, ¿no? Estamos hablando de que se habla de verdad del cambio climático, entonces hay que tomar medidas para reducir las emisiones de carbono, eso es lo que dicen, mayores energías limpias, menos gas, petróleo, etcétera, que ahora parece todo lo contrario, ¿no? Con la situación que estamos viendo. Pero todo se impulsa hacia allá, se reduce digamos, la estructura económica unida hacia los combustibles fósiles, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Con la situación que estamos viendo, de repente, cada vez se hace más necesario entonces gas, petróleo, carbón, etcétera, etcétera. ¿Qué implica eso? Como reducen las estructuras económicas con respecto a todo eso, entonces uno ve cómo aumenta muchísimo el precio. Entonces, como que hay una contradicción ahí entre lo que la economía está manifestando y las políticas de los estados en ese sentido. Entonces, que uno ve ahora, eso yo lo dije justamente en el video, que la crisis energética y lo que se hablaba del gran apagón, que incluso se llegó a esos extremos, varios estados empezaron a anunciar y poner medidas alertando a la población de un posible gran apagón precisamente por escasez de energía justamente, precisamente por eso que estamos mencionando allí. Entonces se vio eso allí. Entonces ahora, ¿cómo se conecta con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Estamos viendo cómo, bueno, todo lo que comentamos, el hecho de la guerra aumenta bastante digamos, el precio de los combustibles, el precio del petróleo, el precio del gas, etcétera, etcétera. Pero se da como también otra contradicción. Uno dice, bueno, entonces vamos a, no sé, dejar de comprarle el gas ruso, por ejemplo, pero claro, Europa depende básicamente del gas ruso, entonces no tiene ese poder de negociación. Europa depende del gas ruso, definitivamente, y muchos países, como el caso, por ejemplo, de Alemania, mucho más que los otros por las tendencias que veíamos anteriormente, digamos, de esa integración económica que se estaba dando entre Alemania y Rusia, efectivamente. Pero, ¿qué sucede actualmente? Pues con las sanciones, la idea es básicamente bloquear el comercio y se está dividiendo el mundo en dos, básicamente, entre, digamos, la zona, o el este y el oeste, básicamente, como un nuevo telón de acero, una nueva guerra fría y todo eso. Pero entonces lo que me resulta muy curioso... Una nueva guerra fría económica. Correctamente. Entonces, como ese nuevo telón de acero, y yo sí, y lo dije creo que en el video directamente, o sea, es como se están haciendo como un harakiri en un sentido Europa, y son unas contradicciones muy curiosas que también se parece al tema, digamos, del climático con la energía directamente, porque tiene como dos objetivos que no parecen ir alineados. Por un lado dice, bueno, hay que sancionar a Rusia por la guerra, pueden tener sus razones, o sea, no voy a entrar en, digamos, juicios morales en ese sentido, pero ese es como uno de sus objetivos. Pero entonces, por otro lado, necesitan o sea, consumir esa energía. Entonces, el trato que hacen con Estados Unidos, yo incluso estuvimos haciendo cálculos con, bueno, el economista que yo siempre entrevisto en mi canal sobre esos temas, estuvimos haciendo cálculos de efectivamente si lo que hizo Estados Unidos de suplirle de gas, o el trato que hubo con Estados Unidos y Europa para suplirle gas
a Europa si eso va a ser suficiente como para sustituir el gas ruso. Y lo que vemos es que no, o sea, es algo muy poco significativo. Entonces ellos, claro, lo vendieron como el gran logro, pero uno ve que eso no va a ser suficiente para suplir las necesidades de gas de Europa. Entonces, uno de los peligros es justamente si la población, con la inflación que estamos viendo, va a soportar los aumentos de precio, por un lado. Pero entonces, también me resultó muy curioso y realmente lo enlazo bastante con este tema digamos, de la crisis energética y todo lo que venimos comentando, es que o sea, supuestamente, o sea, se supone por lo menos que el trato de Estados Unidos con Europa para suplirlos de gas es algo como del presente actual por las sanciones, o sea, quieren como desligarse de Rusia, eliminar la dependencia del gas ruso, pero entonces uno ve que el trato que hicieron fue de aquí a 2030. Entonces dice, pero ya no se supone que es algo coyuntural por la situación, ¿cómo es que de aquí a 2030? Pero porque, o sea, se ve que había una negociación previa, o sea, algún plan, por decirlo así, había allí. No es simplemente, no, que de quitar la dependencia del gas ruso o suplir por lo de las sanciones, etcétera, etcétera. E incluso Estados Unidos ya venía haciendo inversiones desde incluso antes de la guerra para, digamos, adaptar su infraestructura para poder exportar el gas, ¿no? Directamente. Entonces, eso por un lado. Entonces, cuando uno ve las cantidades de gas que va a poder exportar Estados Unidos a Europa, primero, uno ve que es 40% más caro que digamos, el gas que le compran a Rusia directamente. Eso por un lado, así que buen negocio está haciendo allí aparentemente. Y en segundo lugar, cuando uno ve las cantidades que son, yo estuve justamente reunido con el economista César Villalona, que siempre lo entrevisto en el canal sobre estos temas, estuvimos haciendo algunos cálculos para ver si era significativo la cantidad de gas que iba a suplir pues Estados Unidos, ni siquiera ahora en los próximos meses o las próximas semanas, sino de aquí a 2030, cuánto iba a ser, a ver si iba a ser suficiente para ellos poder eliminar la dependencia del gas ruso, pero estamos hablando que el gas ruso es 40% y Estados Unidos podía llegar, si no me equivoco, por los cálculos que hicimos, a creo que 15%, 20%. Entonces, definitivamente no va a ser suficiente ni hoy ni de aquí a 2030. Entonces, ¿qué está pasando allí? O sea, ¿qué esperan ellos? Por eso yo decía que parece que se están haciendo como un harakiri, o sea, están tomando esas sanciones, pero se están viendo muy afectados ellos. Y después, que eso también me resultó muy, muy curioso y hasta ahora no entiendo, o sea, como que no veo dónde está la relación realmente, a menos que haya otro objetivo por ese lado. Biden, una de las cosas que, digamos, puntualizó mucho cuando anunciaron el acuerdo fue el tema climático, como que estaban uniendo el gas que iban a proveer a Europa, a Estados Unidos, con la inversión en energías renovables. Como que sí, para eliminar el tema del carbón, pero tú no estás hablando de exportar gas, producir más gas. ¿Qué está pasando allí? Hay algo como interesante que toca como para análisis. No sé si tú tienes alguna visión al respecto, que me llama la atención. Es que parece como una compensación a la industria energética norteamericana de trunco tus negocios en Estados Unidos, pero te inauguro nuevos negocios de extraordinaria rentabilidad en Europa, a expensas de la industria europea, ¿no? Que es nuevamente, ¿no? Otra vez la industria europea fuera de juego. Luego de la Segunda Guerra, tú lo habrás estudiado, todo lo que fue el baby boom, el florecimiento económico norteamericano se produjo en términos de cuasi monopolio de la industria mundial. O sea, la industria europea devastada, la japonesa que ya tenía mediana envergadura aniquilada y bueno, quedaron como cuasi monopolio de un producto, en este caso por las vías del mercantilismo y de las sanciones arcaicas que están implementando, están viviendo su reverdecer energético así. Qué increíble, ¿eh? Y por otra parte, yo veo, no sé qué opinas tú, Gabriel, pero veo como cierto estímulo artificial nuevamente, porque son energías muy costosas y subsidiadas, a las renovables. Como decir, bueno, fíjense que es cada vez más urgente tener nuestras energías renovables mucho más caras, ya lo saben los pobres españoles que nos están mirando, por ejemplo, a partir de esto. Y el vínculo que señalas, termino con esto para darte pie, pero el vínculo que señalas que están trazando entre medio ambiente y guerra es el mismo que trazaron entre medio ambiente y encierro. ¿Te acuerdas que mientras la Oficina de Alimentos de las Naciones Unidas en Nueva York se alarmaba de que gracias a las políticas de encierro que las propias Naciones Unidas fomentaron,
los muertos de hambre habían subido a la cifra alarmante de 300.000 por día, en ese mismo momento se felicitaban de que nunca habían bajado tan fuerte las emisiones de carbono. Y tú te preguntabas, pero a ver, ¿qué me estás diciendo? Que tenemos que cuidar el medio ambiente para no desaparecer, pero que objetivamente esas políticas están desapareciendo a nuestra gente. O sea, es bastante siniestro, ¿no? Si uno ata los cabos. Y Gabriel, dime, inmuebles, tu área de especialidad, vivienda. Yo mismo toda la vida, desde muy joven, mis ahorros los he invertido en ladrillo, así que estoy totalmente contigo en esa perspectiva. ¿Cómo afronta el sector de los bienes raíces es todo esto que está ocurriendo y qué implicancias tendrá para quienes ya han invertido o quienes quieren invertir en ladrillo, en casas, en viviendas o cualquier propiedad de bienes raíces? Sí, eso, y fíjate cómo unimos, digamos, los temas. Hablamos de Bill Gates, tema tierras, ahora bienes raíces. Al final esto es como lo fundamental, ¿no? Una de las cosas, o de las inversiones más, digamos, básicas que se podrían hacer. ¿Qué sucede? Aquí, digamos, un primer impacto que uno puede ver, digamos, a nivel micro, por decirlo de alguna forma, es esto de cómo están las sanciones, todo lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania, pues se ve afectado. Y bueno, uno de los datos que compartí en el video era que aquí en República Dominicana, sí me gustaría ver, como investigar de repente en otros países cuál sería ese dato particular, pero aquí en República Dominicana hay mucho turismo de rusos y ucranianos. Estamos hablando del 15% del turismo es ruso y ucraniano, y eso es como de ese dato, no es no del turismo. Pero hacen muchas inversiones en bienes raíces justamente en las zonas turísticas. Los rusos, ¿no? Hay grandes comunidades rusas aquí, incluso uno va a ciertas partes y están digamos, la publicidad en ruso, como los carteles y toda la cosa que llama bastante la atención. Entonces, en Estados Unidos también hay comunidades rusas, comunidades ucranianas. Entonces, estamos hablando de que sí, todas las empresas que se están yendo de Rusia y los servicios, incluso para pagos internacionales de las mismas tarjetas, Mastercard, Visa, etcétera, se están desapareciendo. Ya los rusos no pueden hacer esos intercambios internacionales por el tema del SWIFT, etcétera. Eso se puede ser como un primer impacto que uno puede decir, oye, donde hay inversiones rusas, pues eso va a haber afectado a la baja si son significativas, ¿no? Como en primera instancia. Pero, y ahí donde yo digo que con los bienes raíces hay que ser, digamos, cuidadosos en ese sentido, que siempre se está pensando, y desde hace tiempo, incluso cuando comenzó la pandemia, se decía, no van a caer, la gente no va a poder pagar precisamente por la cuarentena, está cayendo la economía, etcétera, etcétera. Entonces los bienes raíces van a terminar cayendo. Eso es como lo de la bolsa también. No, las empresas están quebrando, no sé qué, la bolsa va a terminar cayendo. ¿Qué se ha visto, por lo menos en términos generales, que eso no ha sido así? En principio, por lo de la pandemia, estamos hablando de impresión de dinero y eso es una de las cosas que en el mercado inmobiliario yo he visto y tengo contactos en distintos países y me dicen algo bastante similar, que es que supuestamente estamos en época de crisis, tal, todo es problemático, pero hay muchísimo dinero. O sea, hay inversionistas con dinero que están comprando, básicamente. Eso es como por el lado de la demanda. Y mucho de Estados Unidos, por eso hay que como empezar a unir las cosas. Estamos hablando de impresión de dinero, todo lo que, las medidas, digamos, expansivas que tomó Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino en general en el mundo completo. Yo decía, como bromeando a algunos colegas, no, nos está llegando nuestro cheque de estímulo, ¿no? En ese momento, pues claro, todo eso se ve reflejado en las compras de inversionistas. Ese es un gran mercado de latinos que viven en Estados Unidos, entonces invierten no solo allá, sino en su país de origen, que me llama mucho la atención, que tengo muchos alumnos justamente de todo eso. Entonces vimos que por ese lado, del lado de la demanda, había un gran impacto hacia el alza de los precios. Después vimos por el lado de la oferta, los costos, lo que venimos hablando, materias primas, eso no es solo la guerra, todo lo que venía, todo eso viene desde hace tiempo con la pandemia, las cadenas de suministro, todo el comercio se ha visto distorsionado desde hace mucho tiempo, entonces eso afecta a los costos, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, los precios de los bienes raíces van al alza. Ahora, ¿qué sucede? Supuestamente, ahora los bancos centrales están tomando medidas de subidas de tasa de interés, medidas contractivas, supuestamente para controlar la inflación, pero si no es una inflación que es solo de demanda, sino también de oferta, eso no la va a resolver, por lo menos en principio o a corto plazo, resolver la inflación y tú tomas medidas, digamos, contractivas. Y que hemos visto efectivamente que los bienes raíces siguen subiendo los precios, de repente no al mismo ritmo tan acelerado y, entre comillas, loco como estamos viendo, pero siguen
siguen creciendo. Entonces, ¿qué estamos viendo con el tema de la guerra? Lo que hay es mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué estamos viendo? De repente los inversionistas lo que están buscando es inversiones conservadoras. Y como venimos diciendo, el tema bienes raíces son inversiones efectivamente conservadoras porque es algo básico. El ser humano necesita donde vivir, necesita un techo, eso es algo súper, súper fundamental. Incluso, claro, del lado comercial no tanto, porque lo que hemos visto desde el lado de los negocios que están tendiendo a, digamos, el trabajar desde casa, trabajo remoto dentro de lo posible. Obviamente hay industrias, obviamente que no pueden hacer ese tipo de cosas, pero en el lado comercial sí estamos viendo de repente un mayor impacto, pero en lo que es residencial, turismo, etcétera, ahí no se está viendo tanto impacto. Claro, turismo un poco sí, obviamente, por las restricciones que hay actualmente, pero lo que es residencial para nada. ¿Y qué es lo que yo digo de Airbnb? Que lo insisto bastante, pero creo que es fundamental también verlo porque son, digamos, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Que el hecho de Airbnb no hay que verlo solo como, digamos, alquiler turístico, sino que pueden ser otros tipos de, digamos, de público objetivo que se puede ver ahí. Son alquileres a corto plazo que se gana, digamos, en dólares, aunque el dólar, bueno, podemos entrar en el tema del dólar, que hay unos movimientos que quisiera comentar con lo de China y todo lo demás, pero en teoría uno gana en moneda, entre comillas, fuerte, y sus gastos son en, digamos, puede ser en pesos argentinos, pesos dominicanos, pesos colombianos, etcétera. Entonces ahí como que no se gana ese diferencial desde ese punto de vista. Pero lo que hemos visto en general es que los precios de los bienes raíces siguen subiendo y bienes raíces, depende del mercado, claro, porque hay mercados que son más cíclicos, pero en general los bienes raíces tienden como poco a poco a ir aumentando, pero sí hay mercados que son más cíclicos, que en algunos estados de Estados Unidos sí de repente los precios suben y bajan, pero en general los precios tienden a subir por el tema incluso demográfico que estamos comentando, ¿no? Entonces, sí que no hay que tener miedo, eso yo siempre lo digo, o sea, puede haber mucha incertidumbre en el mundo, pero lo fundamental es lo fundamental, hay que seguir invirtiendo de forma diversificada, porque peor es tener dinero en el banco que la inflación se lo come, así de sencillo. Dos cosas ahí a partir de lo que me dices. Noto que mucha gente, con toda la razón del mundo, dice o invierto ahora en propiedades o nunca más, porque tienes $100.000 en una cuenta bancaria. La inflación ya te está comiendo, el año pasado te comió 7.000 limpios. Ahora te va camino a comerte otros 10.000. Bueno, eso por un lado. No mencionemos los impuestos, el plan de Auken, el no tendrás nada y serás feliz, de Ida Auken, que le recomiendo que lean el artículo porque es lo que tú dijiste, que todo va a ser prestado, compartido, alquilado, o sea, eliminar la propiedad hasta de las bicicletas y de todo directamente, de los automóviles, bueno, ni hablar de las casas. Entonces mucha gente tiene estímulo para invertir ahora. Y otra cuestión es, en esto coincido plenamente con Rayo, y le mandamos un saludo a Rayo, esto de quitar a Rusia del SWIFT y empezar a sancionar rusos puede aplicar para los individuos también. Lo vimos en Canadá. O sea, en Canadá, los que no estaban siguiendo las medidas biopolíticas de Trudeau, tan autoritarias para venir de un supuesto demócrata liberal, les quitaron su dinero de la cuenta bancaria, congelaron sus cuentas bancarias apretando un botón. Más o menos es lo que está pasando con Rusia, más allá de la opinión que uno tenga. Yo soy muy crítico de Putin y de esta invasión, pero el punto es, la gente empieza a temer por la disponibilidad de sus ahorros, como nunca sucedió fuera de nuestros países, que eran normalmente la excepción y ahora son como la regla, ¿no? Argentina, Venezuela, lugares donde se avanza contra la propiedad de manera flagrante. Llegamos a la inflación, Gabriel, a la inflación y a la confiscación eventual del dinero y la importancia que cobra aquí Bitcoin. Desarrolla libremente, te escuchamos con mucha atención. Chévere. Bueno, realmente estos son temas de verdad que uno está viendo actualmente y uno de repente no se imaginó que cosas así podrían suceder, o tal vez sí, si uno veía, digamos, las tendencias, ¿no? Porque siempre se habla, ¿verdad?, del libre mercado, propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no, mire, estos países, que el comunismo, que el no sé qué. Pero al final, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde se está dirigiendo el mismo sistema? Desde el punto de vista incluso económico y hasta político también, que es lo que venimos mencionando. O sea, que decimos, control de las corporaciones, monopolios, oligopolios, etcétera, hasta planificación central en un sentido. Uno dice, pero ¿qué está pasando aquí, no? Efectivamente es lo que estamos viendo. Y desde el punto de vista político, lo mismo, ¿no? Tanto internacional como, digamos, nacional. Entonces, entre países, esto,
guerra económica, esto no nos gusta, pues controlamos el sistema, ya nuestra supuesta moneda reserva, que es propiedad privada, ¿no? Si tú tienes una moneda, eso es tu propiedad, pues no puedes acceder a ello, se confisca, incluso, eso no se mencionó mucho, pero recuerdo que hasta en el caso venezolano, el oro venezolano que estaba en bancos ingleses, pues se confiscó también, se lo iban a entregar al otro, el gobierno paralelo, entre comillas. O sea, eran movimientos que ya se veían venir desde un tiempo para acá, independientemente de lo que uno pueda, digamos, opinar sobre cada país, vamos a decir así, pero son como tendencias que estamos viendo internacionalmente, que ya pues se ven, digamos, de forma clara. Ahora, y también a lo interno, que hasta ahí de repente no habían llegado, entre comillas, pero ahí se ve lo que hizo Canadá, justamente lo que estás mencionando. O sea, sí, supuestamente los países más democráticos, más liberales, etcétera, si tú te pasas de las rayas, o sea, hay algo con lo que, o sea, no quieres, no sé cómo decirlo para que no suene muy tan fuerte, ¿no? Pero si haces algo que no va de acuerdo a lo que se quiere, pues te enfrentas a la posibilidad de confiscación también de tu propiedad y mucho más allá. O sea, yo vi que le estaban quitando los seguros de sus vehículos, las licencias a los conductores de camión. Fue una cosa, yo nunca había visto eso en un país de esas características, ¿no? Entonces todo está como avanzando hacia allá, más control, a lo que hemos mencionado, las monedas digitales de los bancos centrales. O sea, hay cada vez hacia mayor control por el lado del Estado como por el lado de las corporaciones directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo entra Bitcoin en todo eso, las criptomonedas en todo esto? Sé que mucha gente todavía tiene un poco de miedo porque lo ven no es algo especulativo, que efectivamente, está claro que es especulativo en esta etapa por lo menos, el precio sube mucho, burbuja, cae, explota, sube, baja, ahora baja, de repente con la guerra empieza a subir, etcétera, etcétera, pero ¿qué podemos ver allí? O sea, de forma de la tecnología directamente, pero se habla como el Bitcoin como si fuera oro digital en un sentido. O sea, por más de que puedan decir, claro, para eso habría que como desarrollar temas tecnológicos que de repente otras personas más expertas en la parte técnica del Bitcoin puedan explicar, pero por eso yo entrevisto, por ejemplo, a Arnau Ramió y otros en mi canal. Pero básicamente es un argumento tecnológico allí. O sea, por más que te quieran sancionar, que incluso China habló de años de cárcel o sea, los que hagan transacciones, etcétera, pero por más Y que Janet quieran... Yellen, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que desde antes de asumir dice que para ella el Bitcoin debería estar prohibido. Y en esa tesitura también la apoya Bill Gates. Exacto. Y bueno, y tenemos Hillary Clinton, que por allí siempre da sus declaraciones también, ¿no? Entonces, por más de que digan eso, en la práctica, tecnológicamente, o sea, y yo sé que muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es que el FBI de repente confiscó el Bitcoin o las criptomonedas de no sé quién y no sé cuál? Sí, pero es por la forma como se está manejando. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes las criptomonedas en un exchange, en un broker, o sea, no las tienes tú, que esa es como la gran diferencia. Si tú tienes lo que se llama la billetera fría, que eso está en la blockchain directamente, o sea, ahí no hay forma de que confisquen eso o incluso que necesariamente lo asocien a ti, si se maneja, digamos, de forma correcta. Pero diferente es mantener las criptomonedas en un exchange porque no lo tienes tú, es como tenerlo en un banco. Básicamente. Exactamente. El exchange se ha comportado como se comporta la banca, ayudando a fiscalizar, ayudando a identificar al cliente, ayudando a coartar la autonomía de quien confía en el exchange. Pero si tú manejas el Bitcoin en tu computadora, directamente en tu billetera fría, no hay ninguna posibilidad. Por el momento no hay ninguna posibilidad de confiscación, ni siquiera de reclamación hacia tu persona. Exactamente, exactamente. Y por eso los mismos exchanges le dicen a la gente, si tienen, o sea, hasta ahora nosotros nos negamos a, de forma unilateral, cerrarle las cuentas a ciudadanos rusos porque nos están diciendo que hay que cerrar las cuentas a ciudadanos rusos, que yo de verdad que nunca pensé que se llegaría a estos extremos. Dicen, no, que oligarcas, que no sé qué, pero al final están confiscándole cosas a ciudadanos porque ellos dicen que supuestamente tienen relación o incluso de forma indiscriminada, porque estamos hablando en los exchanges de cerrarle el acceso a los ciudadanos rusos y congelarle sus cuentas. Eso está muy fuerte, ¿no? Pero los exchanges hasta ahora se han, digamos, negado a hacerlo, pero si hay mucha presión, lo van a tener que hacer. Por eso ellos mismos dicen, tengan su billetera fría. Pero entonces, ¿cuál es como entre comillas, la recomendación en este sentido? Si uno tiene dinero en el banco, estamos hablando de diversificación de inversiones, lo recomendable es entrar en este mundo de las criptomonedas. Incluso, o sea, Ray Dalio, que siempre lo menciono en el canal, como digamos, el fondo de inversión más grande del mundo actualmente, estos hedge funds y tal, y otros inversionistas también,
dicen que lo que visualizan hacia el futuro es que la rentabilidad de las inversiones va a ser mucho menor a lo que se venía viendo antes. O sea, entramos a un nuevo mundo, vamos a decir así, del nuevo orden mundial, por decirlo de alguna forma. Entramos a un nuevo mundo, entonces, como se manejan las inversiones, de repente no va a ser igual que siempre. O sea, hay que pensar en diversificación, hay que incorporar estos otros tipos de activos que son las criptomonedas y en especial el Bitcoin, que nada se compara al Bitcoin en ese sentido, porque estamos hablando de que eso surgió, está allí, es como se autorregula, por decir así, es como el sueño de todo, vamos a decir, libertario, por decirlo de alguna forma, como el Bitcoin es la realización de todo eso. Entonces, el Bitcoin justamente es escaso, está ya programado de esa forma y a largo plazo, a pesar de su volatilidad, eso va a seguir, digamos, aumentando de precio. Básicamente, si uno quiere como resguardar el valor pensado siempre a muy largo plazo, no es algo que uno de repente necesito el dinero ahora, entonces lo voy a poner en Bitcoin para subir, no pensar en términos especulativos, pero a largo plazo, tanto para proteger y crecer el patrimonio como para protegerse, digamos, tu propiedad directamente, para eso está el Bitcoin, ¿no? Excelente, Gabriel. Bueno, y nos hemos agotado unos temas magníficos, todos los temas que propuso el público. ¿Quieres decir algo a modo de cierre? Sí, algo que estoy viendo, que de repente no comentamos aquí, que es lo relacionado a esto del nuevo orden mundial, y todo se relaciona, que de repente la gente dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Que son muchos temas distintos, pero al final todo va alrededor de lo mismo, y los cambios que estamos viendo a nivel mundial, yo siempre uso, digamos, en tema macro, el paraguas, puedo decir, lo que comenta Ray Dalio en su nuevo libro, digamos, Principios para afrontar el cambiante orden mundial, algo así se llama en español, que es lo que estamos viendo, el cambio de hegemonía. Él dice, claro, primero está Estados Unidos ahora, va ascendiendo China. O sea, de facto es lo que está pasando. Él dice, de repente se pueden hacer cosas para que no pase, pero esa es la tendencia que estamos viendo, igual el dólar y el yuan, como esas dos monedas que se están enfrentando en este momento. Claro, ya hay otros temas de que se está hablando de moneda mundial, monedas digitales de los bancos centrales, etcétera. Son como, digamos, unos temas que están paralelos a todo esto. Hay que ver qué va a suceder al final, pero estamos viendo dos economías que están, digamos, luchando por la hegemonía. Entonces, ¿qué estamos viendo? En estos periodos son de tanta incertidumbre, y por eso lo venía mencionando, digamos, hace tiempo, es precisamente por eso estamos viendo el declive de la hegemonía digamos, de un país, de un imperio, por decirlo, y el surgimiento de otro en ese momento. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Justamente con esto que decimos de lo que destapó o lo que se agudizó, esta contradicción fuerte entre, digamos, el tema de Rusia versus Occidente, por decirlo de alguna forma, que surge esta nueva Guerra Fría, este nuevo telón de acero aquí, que se empieza como a separar el mundo en dos, incluso económicamente, eso es lo que parece estar sucediendo. Entonces uno ve cómo, y eso ha sido estos días, de repente la gente no está prestando atención a esas cosas, pero el canciller chino ha estado haciendo una gira por muchos países. ¿Qué están hablando allí? O sea, una cosa es lo que dicen en la prensa, pero ¿qué tratos estarán haciendo allí? No sabemos. Se empezó a hablar de que China está en negociaciones con Arabia Saudita para que pueda comprarle el petróleo en yuanes, que rompería algo que viene siendo como el orden mundial desde los años 70, que es la venta del petróleo Arabia Saudita en dólares, ¿no? Entonces vimos cómo visitó Arabia Saudita, tuvo Pakistán, Nepal, Egipto, India, está haciendo como toda una gira allí en medio de esta guerra. Entonces algo está como relacionado de esa forma. Y por otro lado, que ahí se ve como la guerra, eso me resultó muy curioso, como el canciller de Estados Unidos está también haciendo otra gira por algunos países del Medio Oriente y están como que tratando de reorganizar. Irán, y luego de haber ido a pactar con Maduro. O sea, es impresionante. Blinken haciendo la gira de los demócratas. Exactamente. Entonces, algo está pasando, o sea, como que están cambiando las prioridades y se está como demostrando esta guerra económica, esta nueva guerra fría que se está dando allí. Entonces, pero al final, uno como individuo, ¿qué puede hacer? Si es lo mismo, puede cambiar. O sea, siempre uno habla de diversificación. Si tienes todo en moneda nacional, cuidado. Si tienes todo en dólares, cuidado. Si tienes todo en euros, cuidado. O sea, hay diferentes, o sea, hablando, digamos, de las monedas, pero en tus inversiones, ¿qué estás haciendo? O sea, por eso hablamos, bienes raíces, algo básico, fundamental. Está el tema de las criptomonedas, en especial Bitcoin también, que eso está como paralelo al sistema. Y pase lo que pase, cualquier, digamos, incertidumbre que se dé, todo eso es beneficioso para Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, claro, hay otros tipos de activos, están las acciones también, pero no pensando en un solo país, sino de forma ya
más global, o sea, hay que apostarle a los dos bloques, por decirlo de alguna forma, tratando de protegerse en todo sentido, pero fundamentalmente eso, bienes raíces, criptomonedas, lo vemos muy, muy interesante allí, y yo mis movimientos están haciendo en ese sentido. Y bueno, y no tocamos el tema del oro, que creo que vale la pena por lo menos mencionarlo un poco también, que estamos viendo como Rusia, y hay que ver en qué va a acabar eso, pero la tendencia parece como que de facto respaldar el rublo en oro. O sea, no es efectivamente lo que está sucediendo todavía, pero se avista un poco el camino hacia allá, porque están queriendo, vender a los países, entre comillas, hostiles su gas en rublos, y pues a otros países pues le aceptan otros tipos de monedas, ¿no? Y están haciendo otros tipos de tratos, porque claro, Rusia no es cualquier país, se habla mucho, no, si esa es una economía, no, hasta visto en YouTube dicen la economía patética de Rusia y todo lo demás, pero es una potencia, obviamente en términos militares, pero en términos de las materias primas, o sea, porque toda la dependencia que tiene Europa de las materias primas no es como atacar a una islita, a un paisito, o sea, por más de que su economía no sea la más grande del mundo, ni mucho menos, pero los efectos de, como dice Biden, destruir la economía rusa por los años que están por venir, no va a afectar solamente a los ciudadanos rusos, sino a todo el mundo. Así que, como individuos, pues pensar en esa diversificación siempre es muy importante. Bueno, muchas gracias. Un gran panorama. Detallito para los que les gusta el oro, tienen su punto, ¿eh? En la época de Jesucristo, una moneda de oro compraba una túnica de seda, esa misma moneda de oro y compra un traje Armani. Es un punto, ¿eh? Pero bueno, todas las recomendaciones que dio Gabriel, muy interesantes. Lo primero que sugiero es sigan a El Economista Youtuber, como yo lo sigo, es un gran canal, el de nuestro colega Gabriel, que espero que no sea la última vez que vengas por aquí. Luego les recomiendo la conferencia, si todavía no la han visto, que he dado sobre la cuestión demográfica y la exageración que hay en torno a la superpoblación y quiénes ganan con esto. Se enlaza con todas las cuestiones que hemos tratado, estará al fin de este video. Y finalmente, quien le interese adentrarse un poco en el mundo del Bitcoin, tenemos en nuestra descripción, como siempre, la conferencia de Gonzalo Arzuaga, uno de los pioneros de la cripto en la Argentina. Para quien quiera verla, el primer curso es gratuito. Así que con esas 3 recomendaciones les agradeceré que compartan este video, que lo difundan, insisto, suscríbanse al canal de Gabriel, el economista youtuber, y nos veremos en una próxima ocasión.